Le dije yo en campaña, oye tú inútil porque lo trato fatal, ¿no? A ver, tú dices que va a ganar tu candidata. Bueno, te apuesto, si no gana, tú no tomes protesta como senador. Y si no gana Claudia, yo no tomo protesta. Silencio sepulcral. Oye, pero va a estar Ricardo Anaya y ahí sí va a ser un buen debate, va a ser interesante. Ricardo No es mal Anaya tribuno. Es bueno para el debate. Te voy a decir cuál es el problema aún del mejor polemista. Muchas gracias. Buenas tardes a la Nuevamente. a todos ustedes. Gracias. También está en esta mesa Paola, Jaime, Alejandro, Víctor, bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues quisiera iniciar porque fuiste nota en su momento cuando eras corcholata, cuando fuiste precandidato, en el lugar en el que quedaste, y vuelves a hacer nota otra vez en el lugar en el que quedaste nuevamente. Te preguntaría yo, como dices, ¿te fregaron, te chingaron o no supiste negociar? Bueno, ya dije, hombre, pero ya fue largamente comentado, pero yo no fui corcholata. Yo lo dije desde el momento que llegué al registro. Yo soy un hombre libre, que participé en el proceso interno. A lo mejor por eso no me tocó nada, ¿no? Yo creo que no es un asunto de saber negociar, pues están muy claros los compromisos en el documento que signamos, qué lugar le correspondía a cada quien. Hubo una serie de modificaciones, ciertamente. Marcelo Ebrard regateó un tiempo el triunfo de nuestra virtual compañera presidente, y entonces eso modificó el esquema, porque a él le tocaba coordinar el Senado. Finalmente le fue bastante bien, hizo acuerdos muy buenos, y en mi caso yo fui muy pues como soy siempre, hombre, no ando ahí buscando espacios ni demás. Entonces me plantearon determinadas reglas para todos los procesos, yo respeté todo el asunto, no tenía ningún acuerdo con nuestra virtual compañera presidente de ir al gabinete, nunca se planteó, yo no lo planteé, ella tampoco lo planteó, y lo único que hice fue reclamar el incumplimiento de los compromisos que eran públicos. Yo quedé en tercer lugar, hasta eso andaban queriendo regatearme. Entonces, y ya dije, hombre, ya yo lo que quiero es que eso no vuelva a suceder, que se respete. El movimiento es muy importante como para que no se cumplan los compromisos, como para que se atropelle a alguien. Y lo único que pedí, ya me dijeron que sí, entonces estoy tranquilo. Ir a visitar a la presidenta, la próxima presidenta, en el despacho presidencial. Conocer el despacho presidencial fue la única petición. ¿Por qué? ¿Por qué esa petición? Porque no lo conozco. A esta hora no lo conozco. Y la verdad es que pues es un espacio que te da curiosidad simplemente como mexicano, como mexicana. Es donde despacha no solo el presidente de la República, sino históricamente, desde los virreyes hasta antes de que fuéramos país independiente, hasta la actualidad. Ahí ha habido personajes importantísimos como Benito Juárez García, que ahí vivía, como el general Lázaro Cárdenas, como el compañero presidente López Obrador. Entonces, pues ahora sí que es un museo, fíjense. Y lo de Sergio Mayer, yo por un lado sí me sorprende el nivel de porque se ha convertido, digamos que en el pararrayos o en el símbolo de lo que la militancia reclama que no debe suceder. A ver, la crítica es correcta, o sea, este personaje fue diputado con nosotros en la 64ª legislatura, perdió la de mayoría en la intermedia y se fue a la derecha. Bueno, él es de derecha, ¿no? Pero además se fue activamente en contra nuestra, el movimiento, el compañero presidente. No es el caso de compañeras que vienen del periodo del PAN, que estaban en contra nuestra y que en un momento de definición dicen, modifico, me alineo, me sumo a este movimiento, ¿no? Si no, él estaba y dejó de estar y de repente regresa y tú dices, ¿cuál es su aportación? Puede haber crítica varias, se ha centrado sobre él y bueno, pues la dirección debe tomar nota y punto, ¿no? El tema sí está sesgado porque creo que lo que han planteado del suplente es inexacto, por decirlo suave. No era una acción afirmativa indígena, él acudió al tribunal electoral y no le fue dado su planteamiento porque entiendo que no tiene razón, ¿no? Eso no quita la crítica al caso de Mayer, ¿no? Pero sí, digamos que y luego, pues a mí no me pasa así, pero yo doy mi videocharla todos los días de 6 a 7, y entonces alguien está, ¿no? Y entonces pues, eres ser humano y por sereno que pueda estar, que yo soy bastante, en un carácter vivo, pues de repente le sueltas alguna cosa, que fue lo que le pasó al fisco, ¿no? Y yo no entendía, perdón, es muy rápido, yo no entendía por qué él planteaba, y luego me enteré que estaban pidiendo expulsar a Mayer. Pues eso sí es un error, o sea, pues ¿por qué vas a expulsar a un diputado que ya tienes? En todo caso le pones vigilancia,
particular, pero no vas a perder un voto, no tiene sentido. Ese es el argumento, ¿no? Sí, la manera fue un poquito brusca, digamos, de Barajas, compañero, pero sí entiendo pues, que lo que planteaba la gente en esa crítica hacia Mayer pues, no era la salida. Regresando un poco a la primera parte de la respuesta sobre el Poder Judicial, ¿cuál es entonces la visión frente a la posible elección por parte de los ciudadanos de más de 1.600 juzgadores? Se va a hacer. No es posible, se va a hacer, es una revolución. Háblame tú, hombre, se va a hacer, es una revolución lo que estamos haciendo ahí. Es único en el mundo, porque hay lugares donde se eligen juzgadores, pero no todos. Hay ciertos juzgadores de ciertos niveles, acá van a ser todos. Porque ha habido mucha incertidumbre a nivel internacional, incluso en la economía, desde que se supo que esto podría suceder, ¿no? Que se relajen, porque lo vamos a hacer igual. O sea, y van a tener mucho mayor certidumbre jurídica. Es que es simpático, en alguna entrevista le decía, es que la derecha aquí se va a poner en riesgo el Estado de Derecho. Perdón, ¿y ese dónde lo encuentro? O sea, todo el mundo sabemos que si enfrentamos al Poder Judicial es una trituradora de carne, no hay justicia para nadie. Pero este Poder Judicial fue más lejos y empezó a tomar decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. A ver, para muestra un solo botón, ¿qué hubiese pasado si la ministra presidente Norma Piña hubiera invitado a Mario Delgado a una cena con los magistrados del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación defendiendo al presidente del tribunal que querían cambiar la mayoría de integrantes? No lo hubiéramos acabado. Si así decían que queríamos controlar la elección y no sé cuántas cosas. Pero como fue la derecha no pasa nada. No, eso fue gravísimo. Y nos lo aguantamos y tomó decisiones contra el Poder Ejecutivo, contra el Poder Legislativo. Bueno, le dio amparos este Poder Judicial a quien no lo solicitaba, de empresas extranjeras productoras de electricidad. ¿Estaremos en este punto soltando sin Norma Piña? Es decir, ¿tú crees que no es Norma Piña. A ver, Norma Piña, lo que hizo la ministra presidente Norma Piña, lo que hizo fue en su liderazgo acentuar los vicios del Poder Judicial. No quisieron ellos hacer la reforma al Poder Judicial. Había una reforma que inició Saldívar. El compañero presidente les dijo, oigan, denle chance 2 años más y se acaba esta reforma, que era una reforma ligera, digamos. Y dijeron, no, la reelección viola la Constitución, patatín, patatán, y no se quedaron con eso, sino se convirtió en un reducto del conservadurismo, con todos los vicios del Poder Judicial, soltando a políticos, pero claramente acusados y sancionados y encarcelados por casos de corrupción, soltando a criminales peligrosos. O sea, nuestra compañera Rosicela Rodríguez nos dijo, oiga, hay estos narcos, pero peligrosísimos, que está a punto de soltarlos el Poder Judicial porque les está dando amparos y amparos. A ver, ¿cuántos quiere usted? Aquí ahí le van 5. O sea, no, una locura. Elegirlos mediante votos solución esos vicios. Yo creo que ayuda mucho, porque el control, qué lástima que no lo traigo, hombre, pero ahora que intervine en la permanente, mi equipo se encontró una joya. Nada menos que de Francisco Zarco, el cronista del constituyente 1856-57, donde lo que plantea es, se va a elegir a los jueces de entre los mejores. Y sí, puede llegar algún imbécil, como lo mandamos a otros cargos de responsabilidad pública, pero no pasa nada, porque como van a querer reelegirse, pues el pueblo va a estar observando y quien haga malas cosas no lo reelige, punto. Que la carrera judicial cada 6 años, cada 9 los jueces van a ir a reelección hasta el final de sus días, si así lo deciden. Entonces tienes el control del pueblo, del Poder Judicial. Es que es de usted, no es cierto, pues el pueblo va a votar como le dé la gana todo el tiempo. Hoy está la mayoría con nosotros y mañana puede no estarlo. O sea, no, es un Poder Judicial que primero, en el caso de la Corte, ya no pueden ir más allá de... ¿Cuántos son? 12 años. Más allá de 12 años, una sola vez. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igual, el Consejo de la Judicatura sacas todo lo que tiene que ser el órgano de control, que también va a ser elegido, va a supervisar y sancionar en su caso si fuese, y además tienes el control de la reelección. A mí me parece que es lo mejor, se llama democracia. ¿Qué va a pasar en el caso, perdón, una vez que se reelija, justamente porque desean no nada más es cambiarlo, sino con todos los casos que están en proceso, con todos estos casos? ¿Qué pasó cuando Zedillo corrió por sus polititos en un mes una reforma y corrió a los 22, eran creo ministros de la Corte? Se quedó un mes sin corte el país, un mes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los casos que están pendientes? ¿Qué pasó con los que entraron nuevos? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. Pues no pasó nada, como cualquier ajuste que hay. Pero en ese sentido, ¿tú ves más, te gustaría más un modelo de sustitución inmediata de todos o de la progresividad como se ha planteado? De todos de una vez, porque los que hablan de progresividad se van al 2038, no, pues siguen al 2500. ¿Y tú nos dicen, vamos sustituyéndolos poco a poco. Conforme vaya saliendo cada uno. Vamos a hacer una elección de cada cabrón, no, bueno, eso no. Y tú decías, y lo argumentabas de manera muy interesante en una entrevista, Gerardo, porque esa crítica de, no, es que Morena cooptará todo el Poder Judicial, y tú decías, es que ni siquiera hay cuadros para eso. O sea, Morena ni siquiera
Morena es tan reciente que ni siquiera existe ese argumento porque no existen esos cuadros. ¿De dónde tú lo vamos decías, a sacar? tú lo Van a señalabas ser, así. a ver, todos los miembros del Poder Judicial, todos, si todos lo deciden, pues van a poder participar. Como que les digamos que no cumplen los requisitos. Pero todos son todos. O sea, Norma Piña, sí, si quiere ir a la Corte otra vez, pues claro que puede participar. Y si la gente la vota, pues tienen 15 millones de votos, ¿no? Si la gente la vota, va. O sea, no, o sea, es absurdo. Yo se los dije también en la permanente recientemente. Les dije, a ver, ustedes pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle pavor. El pueblo va a decidir, el que puede lo más puede lo menos, es el soberano, ¿por qué no va a decidir? Pues lo tratan como a las mujeres antes de 1955 que empezaron a votar en las federales, o sea que no tenían criterio, que no deberían votar, que era un riesgo, que era una irresponsabilidad que les diéramos el voto. 53 empezaron, pero hasta 55 las federales. Entonces, igualito están diciendo el pueblo, es que cómo vas a ver, pues como lo sabe el senador, pues o sea, pues el senador que salió de Marte o de dónde salió. ¿Y no desgastas la democracia con tanta elección? No es jugar también en ese aspecto con desgastar una Iba a democracia. ser una maldad y sin el lago. No te desgastas haciendo tanto el amor. Pues no, mi amigo, usted toma fuerza. Usted toma condición. Ahora, o sea, usted se vuelve mejor cada vez, me imagino. O sea, pues claro que el pueblo, porque además no es cierto que va a ser a cada rato, es excepcional la de 2025 para renovar todo el Poder Judicial, ¿no? Y luego ya en las elecciones periódicas se empatan, ¿no? Y asunto solucionado. Nunca veo a la Raki, es como para aventarte por la ventana de horror. Aunque de morbo, ¿no? Pero ni de... No, pero para nada. Es más, ni con los agarrones que se acaban de dar los veo, ¿no? Qué flojera. Pero qué locura, ¿no? Que el subnormal, le digo yo, de Lozano, ahí cuestionando al inútil de Marco Cortés, y Calderón desde España, no sirves para nada, pues tú tampoco, si García Luna era narco, y Lozano reclamándoles, pero sí es nuestro, no era panista, pero todavía no lo sentencian, no, son de humor involuntario, pero es la crisis de la derrota, que es cuando parecía que me estaba burlando y sí, no. ¿Qué va a hacer la oposición? Se los dije también en tribuna. A ver, si van juntos el PRI y el PAN, pues están perdidos, ya quedó claro. En 2021 nos hicieron algo de daño porque había sido la pandemia y los medios habían tenido una fuerza grande en generar indignación de la gente. Y entonces ganamos de mayoría la Cámara, pero tuvimos nuestros descalabros. Y entonces se confiaron de que en 24 iba a la suya. Yo, desde que dijeron que iban a ir juntos, yo les aplaudía de pie porque dije, se quitan la máscara. Bueno, pues el pueblo se las cobró enteritas el 2 de junio. Enteritas. ¿Qué van a hacer en 2027? ¿Van a ir juntos? No, pues les pongo un monumento. ¿Van a ir separados? Pues la gente ya sabe que son lo mismo. Y luego con de mentiras, porque además, a ver, yo he sido oposición casi toda la vida. Y a mí me parece que... Es importante que haya oposición. Pero necesarísima para nosotros como gobierno, para el país. Pero una oposición, no una bola de mentirosos, no una bola de intrigantes. Narcocandidata, narcopresidente. Hijos de la joroba. ¿Qué va a pasar con ahí? millones de dólares desde el exterior. No, es que no son serios. Todo lo que dicen, de verdad, en términos generales, mentira tras mentira descarada. O sea, la candidata de la derecha fue grotesca en los niveles de mentira a los que incurrió. Entonces, esa no puede ser, bueno, sí que sigan así. Que Marco Cortés se queda, que se quede. Que Alejandro Moreno se queda hasta los 2050, si vida le da. Yo no creo que el PRI llegue hasta tanto. Si él sigue al frente, no, que se quede también. No, hombre, yo aplaudo de pie, les pongo un monumento, pero están en una crisis severísima. Les va a pasar lo que al PRD. El siguiente es el PRI. Y el siguiente es el PAN. ¿Eso quiere decir que no va a haber derecha en México? No, sí va a haber. Y que no van a tener una opción partidaria, no, sí la van a tener. Pero ellos tienen una tarea muy difícil de rehacerse. Muy difícil, porque no son opción. Porque la gente rechaza lo que ellos son y representan. No tienen camino. ¿Cómo ves Movimiento Ciudadano? Pues es lo mismo. Yo les decía Movimiento Paniaguado. Y no te voy a decir quién del PAN me dijo, oye Gerardo, no seas cabrón, no les digas Movimiento Paniaguado porque nos confunden con nosotros, que nos dices Paniaguados. Entonces, la verdad, ¿no? Entonces, son lo mismo. Fueron compañeros nuestros. Pero son lo mismo, no es cierto que sean socialdemócratas y patatín patatán, o sea, pero hay que revisar sus votaciones, todo coincidieron con el PRI, PAN, PRD. Oye, Ahora hay un pero 40%. Excepción confirma la Ya murió el neoliberalismo y No. con ello ya muere No. la agenda de Washington y se da entrada al foro de Sao Paulo en México. Yo creo que ese es un gran tema. Otra vez Martin Luther King, porque más ese nada lo va a acusar de marxista o de no sé cuántas cosas. Ese libro es extraordinario. Es una selección de Cornell. Él plantea cómo Estados Unidos puede tener gente viviendo en la calle, igual México, cómo puede tener gente viviendo en la calle, o sea, eso tenemos que resolverlo sí o sí, y llega a la conclusión que tienes que cambiar el sistema económico y que tienes que respetar la individualidad, la iniciativa, que la sociedad es colectiva, pero también somos individualidades fuertes, con nuestros propios rasgos.
pero que requieres una sociedad que no esté movida por el lucro y por la concentración de riqueza. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar para allá. Así como en el Poder Judicial estamos abriendo camino, porque de veras estamos abriendo camino. Dirán que no va a funcionar, que no sé qué. Pues eso no lo sabe nadie. Yo creo que va a funcionar, pero ya se verá. Pero el camino que existía, ese ya demostró que no es camino. En la parte económica no hay duda de ello. Decía Carlos Marx, el capitalismo destruye a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el planeta. Estamos preocupados del agua. Pues tardó un montón en llover. Y luego llueve y no te la acabas también, ¿no? Entonces, nosotros no podemos seguir por ese camino de destrucción, de desaparecer los bosques, desaparecer las selvas, de secar los cuerpos de agua, de privatizar, de poner el lucro en el centro de todo. Bueno, pues eso es el suicidio, no es ninguna visión aterradora, fatalista. Ese no es camino. Y la resistencia que hay es muy fuerte, pero la inmensa mayoría de la gente trabaja durísimo y vive en condiciones miserables. Eso se tiene que modificar. Es un asunto de humanismo inclusive, ni siquiera es de ninguna otra cosa. Gerardo, pero ¿qué tan a la izquierda puede estar un país que está al lado de Estados Unidos? Es decir, ¿qué tanto nos podemos separar de este consenso de Washington, de estas políticas que finalmente, ¿de dónde vinieron? Pues vinieron del norte. ¿Qué tanto Estados Unidos puede seguir por el camino que va? Acabamos de ver un debate de la decrepitud más absoluta. Y no me refiero a Biden, me refiero también a Trump. Y no me refiero a la edad, me refiero a las ideas, me refiero a la visión, al racismo, al clasismo, al militarismo, a la barbarie, a la guerra. Tanto Biden como Trump deberían otra vez, Martin Luther King, leer su crítica a la guerra de Vietnam. Y en el lugar donde nació Martin Luther King. Exacto. En 1967 hizo ese discurso y hasta 1973 pararon la guerra. Y él dice, vamos a perder. Y hace una serie de argumentos durísimos y dice, ¿cómo puedes gastar miles de millones de dólares en vez de meterlos a la agenda social? Tienes al pueblo negro en la pobreza más monstruosa, educación, vivienda, salud, en la economía más poderosa del mundo. Y sigue sin atenderse eso. Estados Unidos más bien debería pensar hasta cuándo podemos seguir en este necio camino que ya demostró que no da, que no es por ahí. Totalmente dispendioso en materia de energía, totalmente dispendioso en materia de transporte. Eso de que tienes que tener a fuerza un auto porque si no, porque es estatus y todos debemos tener un auto. Ese camino no es camino. Tenemos que modificar los objetivos centrales. Nosotros tenemos que lograr, porque además ahora sigue el American Way of Life, ya demostró que no te da felicidad, porque no es la concentración material, y no estoy hablando de que seamos pobres y que nos tomemos de las manos y nos amemos como hermanos y cantemos aleluyas. No estoy diciendo eso. Nadie debe sufrir por carencias económicas. Nadie es nadie. Y tenemos que construir un sistema así. Que dejes de construir cosas superfluas y que dediques la producción a lo fundamental de las necesidades del ser humano. Sí. Yo creo que eso es... Este país tiene más de 30 millones que hoy en la noche no saben si van a ir a cenar. Eso es brutal. ¿Y cómo se van a levantar mañana? ¿Para qué van a desayunar sus hijos? Eso es brutal. Ante eso estamos, Gerardo. Así. Y hay que trabajar en eso, desde el consenso político. Ahí ¿cómo le van a hacer? Yo sé que todo esto se va a ver a partir de agosto, de cómo queda conformada la Cámara, senadores, diputados. ¿Sí van a escuchar a la oposición? ¿Sí se van a sentar con ellos? Bueno, pues aunque no quisiéramos escucharla, pues pega unos alaridos en la tribuna, pues claro que la escuchas. Bueno, es que con mayoría calificada a veces escuchar se vuelve algo difícil. No, la escuchamos. A ver, pues a mí no me tienen que platicar cómo son ellos. Tuve que comprar un sonidito pedorro para ponerlo, para poder hablar en tribuna porque me cortaban el micrófono. Y me lo cortaban por arbitrarios. El reglamento dice que puedes usar hasta 5 minutos. Y Choife decía, pues yo determino que sean hasta 5, yo determino que sean 3. Si yo sea diputado presidente somos pares. Yo determino si hablo un segundo o 5 minutos. Y por sus purititos de estos aterciopelados me quitaba el sonido. Entonces yo compré un sonido y lo ponía. Y era un gritadero el pleno, pero me importaba un bledo. Seguía yo hablando. No te dejaban, te cerraban la tribuna. Tenía yo que hablar en el acta. Pido la palabra para el acta. Sí, para el acta. Y ándele, la agenda política metida por la puerta trasera porque eran terribles. Pero me está diciendo... Y eran una minoría mayor. Sí, pero nosotros no vamos a hacer. Pero si viste las discusiones del presupuesto, 500 reservas, nos aventamos días y sus noches escuchando sus mentiras y necedades. Nunca dejamos de discutir. Pero si me dices mentiras y necedades, pues claro que no te voy a hacer caso. Tienen que homogeneizar la legislación federal y las locales. Oye, la Defensoría del Pueblo, porque los abogados de oficio pobres. ¿Y si ves ese ánimo de parte de la oposición para poder bueno, algunos hay quien argumentos? Sí, hay quien sí, hay quien no. Hay quien no se resiste y dice, pues todavía están pensando cómo descarrilan la reforma. A ver si estos cabrones se equivocan en el proceso legislativo, aunque no se equivoquen, decimos que se equivocaron. Ya lo ha hecho la Corte. Ya ha anulado legislaciones diciendo que no respetamos el proceso legislativo. Así es que si quieren discutir durante 30 días seguidos sin dormir, lo vamos a hacer. ¿No? O sea... los vamos a escuchar aunque no queramos. A mí se me pone el hígado así de escucharlo. Regresando al inicio, ¿qué sigue para ti? ¿Dónde te ves tú y qué vas a hacer? Senador, ya lo dije, yo voy a ser senador de la República.
es muy honroso. A ver, yo les decía, no se pasen, porque ahora resulta que lo más que puedes aspirar es a senador. Yo soy del movimiento, hombre, a mí que no eres de Morena. O sea, nadie ha defendido a Morena, al compañero presidente, al movimiento, al pueblo como yo en tribuna, nadie de mis compañeros, perdón que yo lo diga. Entonces, eso no es correcto, ¿no? Entonces, senador es muy honroso, ya dije, no, pues mi comisión se me antojaba la del Consejo Editorial del Senado, porque eso pues dice cosas muy valiosas en la Cámara de Diputados. Claro. Pero dije ya que no. Oye, Gerardo, y sumándome a me voy a ir a recorrer el país. A lo de Oscar, eso, recorrer el país con esa visión. Lo leí en redes sociales, alguien te decía, oye, pues no te pudo haber pasado algo mejor. Serás un senador muy visual, muy vocal, que va a tener esa libertad de recorrer el país para construir mucho de lo que hiciste en este proceso interno de Morena. ¿Con una visión al 2030, Gerardo? Sí. ¿Te ves en el 2030? Fíjate que eso, o sea, está bien, ¿no? Quien dice, así como ve lo positivo, te sacaron de la casa y vas a tener que construir nuevamente, pero bueno, por el lado positivo, porque la vas a hacer según tu propio diseño, ¿no? Qué chingón que me dieron esa oportunidad. Gracias. Sí, gracias, ¿no? Por el apoyo, por la ayuda. Dice aquí que ningún capitán se forma en mares calmos. Entonces yo les agradezco muchísimo la ayuda que me dan en la capacitación. Pero 2030 es una posibilidad. Sí, claro. Sí, sigo vivo, sí, no me cueso al primer hervor. Tengo 64 años, entonces tengo que estar vivo en dos sentidos. En el literal, llegar vivo, y de estar vivo, de ponerme vivo, porque ya vimos, ¿no? Pero además Winston Churchill, que algo sabía de política, decía que hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido. Entonces, la política es cabrona. Es una profesión dura, durísima. La gente piensa que es a toda madre, pero bueno, aquí mismo en este evento esto muy bonito, pero no lo hemos podido tocar, porque si como no hablo, entonces nomás lo tengo aquí como zanahoria. Cabrón. Antes de llegar al Senado, el INE tendrá que hacer una revisión. Aquí la presidenta del INE nos decía, y en esa revisión está la afiliación efectiva. Sí. Si no veían que fuera de Morena y ha estado más, aunque no es militante, pero ha estado más en el PT, lo pasarían allá. ¿Tiene algún tema al respecto? Lo pasarían que lo carguen para el asunto del reparto y tal, pero no es mi caso. Yo he estado, por ejemplo, hay gente que se le pierde eso. Estoy ahorita en la permanente, en la fracción de Morena. Morena, claro. Y los últimos 4 años, mis compañeros han sido muy generosos, ahora sí que así como digo una cosa, digo la otra. Muy generosos, y me han abierto un espacio siempre en la permanente los últimos 4 años. Si no es que más, desde que estaba Mario Delgado al frente de la fracción de Morena, en la pasada legislatura, y ahora Nacho Mier igual, muy generoso, compañeros y amigos ambos. Entonces, y yo voy a estar en la fracción de Morena, no, porque hay quien me decía, te vas a ir a coordinarla el PT, no, yo voy a estar en la fracción de Morena. No va a estar fácil hacer uso de la palabra, somos 85 senadores. No va a estar fácil, ¿no? Y luego las estrellas son celosas y todos los compañeros pues, son cuadros muy, muy destacados, mujeres y hombres, ¿no? Competitivos, con su corazoncito. Entonces, pero yo me las he ingeniado siempre para hacer uso de la tribuna y lo seguiré haciendo. Sí va a ser una legislatura incluso con un poquito más de nivel, más capacitada ahí. Ahora, pues no mucho, en la oposición está Alejandro. No, pero me refiero de los que llegaron. Marco Cortés. A Marco Cortés. A Marco Cortés le dije yo en campaña, oye tú, inútil, porque lo trato fatal, ¿no? A ver, tú dices que va a ganar tu candidata. Bueno, te apuesto. Si no gana, tú no tomes protesta como senador. Y si no gana Claudia, yo no tomo protesta. Silencio sepulcral. Oye, pero va a estar Ricardo Anaya y ahí sí va a ser un buen debate, va a ser interesante. No es mal tribuno. Es bueno para el debate. Te voy a decir cuál es el problema aún del mejor polemista que pueda tener la derecha. Pues que no tienen argumentos, defienden la mala causa, defienden la corrupción, defienden el remate del patrimonio nacional, defienden al capital extranjero. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita para llegar a más personas.